Los veranos de la infancia no se sentían largos, se sentían interminables. Una sola tarde podía estirarse hasta lo que parecía ser días. Esperar algo significaba vivir dentro de esa espera durante lo que parecía una eternidad. Eso ya no ocurre. Ahora, años enteros pasan sin dejar huella. Los meses se comprimen. Una década se siente más cercana de lo que alguna vez se sintió un solo verano de la infancia. El reloj no cambió, el calendario no cambió. Un año sigue teniendo 365 días, una hora sigue teniendo 60 minutos. La física no ha notado nada. Y, sin embargo, de manera inconfundible, algo sí ha cambiado. Esto le sucede a casi todo el mundo, a través de generaciones, a través de culturas, a través de vidas que no comparten casi nada más en común. Si esto le sucede a casi todos, a través de culturas y generaciones, entonces no es algo personal y no es accidental. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está cambiando? Un minuto a los 5 años tiene 60 segundos. Un minuto a los 50 también tiene 60 segundos. Ningún reloj corre más rápido a medida que envejeces. Los años no se acortan. Una década en el calendario contiene la misma cantidad de días, tanto si eres joven como si eres mayor. Los días siguen teniendo 24 horas. Las semanas siguen teniendo 7 días. La estructura es fija. La física mide el tiempo con una precisión extraordinaria. Los relojes atómicos lo registran hasta la milmillonésima parte de un segundo. No se ha observado ninguna aceleración, ninguna desviación. El tiempo, en lo que respecta a la medición, no cambia, y sin embargo, la sensación persiste. Si nada en el mundo se está acelerando, ni los relojes, ni los calendarios, ni la física, entonces aquello que parece ir más rápido no puede estar ahí fuera. Entonces, ¿dónde existe realmente el tiempo? Cuando la gente nota esto, recurre a explicaciones conocidas: nostalgia, desvanecimiento de la memoria, el proceso natural de envejecer. Estas explicaciones resultan convincentes porque describen algo real. Los recuerdos de la infancia sí tienen un peso distinto. La memoria efectivamente se vuelve menos nítida. Envejecer trae cambios. Pero la nostalgia explica la añoranza, no la compresión. Explica por qué ciertos momentos se sienten valiosos, no porque años enteros se sienten más cortos de lo que se sentía un solo verano de la infancia. El desvanecimiento de la memoria explica el olvido. No explica por qué una década puede sentirse más cercana de lo que antes se sentía una sola semana. Y el envejecimiento explica el cambio, pero no explica por qué ese cambio se mueve en una sola dirección, por qué el tiempo no fluctúa, sino que solo se acelera. Estas explicaciones rozan la superficie de la experiencia. Describen efectos, pero no alcanzan el centro de lo que realmente está ocurriendo. Si la pérdida de memoria y la nostalgia no lo explican, entonces estamos haciendo la pregunta equivocada. La verdadera pregunta no es por qué el tiempo se siente rápido, sino qué es realmente el tiempo. En el siglo IV, Agustín de Hipona intentó definir el tiempo y descubrió que no podía hacerlo. En el momento en que trataba de atraparlo, se le escapaba. Podía medirlo, podía sentirlo, pero no podía decir qué era. Lo que comprendió lo perturbó. El pasado no existe, no como un lugar, no como una cosa, existe solo como recuerdo. El futuro tampoco existe, existe solo como expectativa. ¿Y el presente? El presente es donde se supone que está el tiempo, el único punto en el que la existencia ocurre realmente, pero intenta sostenerlo. En el instante en que adviertes el ahora, ya se ha ido. El presente no tiene una duración que puedas asir. Pasa demasiado rápido como para contener algo, así que si el pasado es solo recuerdo y el futuro es solo expectativa y el presente no se queda quieto, ¿dónde existe entonces el tiempo? Existe en el acto de recordar, en el acto de anticipar, en la tensión de la mente entre lo que fue y lo que será. No experimentas el pasado, lo
Recuerdas. No experimentas el futuro, lo anticipas. El único momento que tocas directamente es el presente, y aun ese desaparece antes de que puedas nombrarlo. Quita el recuerdo, quita la expectativa. ¿Qué queda? Nada que se sienta como tiempo. Esto significa que el tiempo no pasa de manera independiente. Está siendo sostenido, formado, estirado a través del recuerdo y la anticipación por la propia mente. Si el tiempo existe dentro de la experiencia, entonces no simplemente pasa, se forma, y si se forma, entonces no todo el tiempo puede ser igual. Un minuto en el reloj siempre tiene 60 segundos, siempre idéntico, siempre uniforme. Al reloj no le importa lo que ocurra dentro de ese minuto. Mide la duración como si cada momento pesara lo mismo. Pero la experiencia no funciona así. Un minuto de espera se siente más largo que un minuto de absorción en algo. Una hora de aburrimiento se estira, una hora de peligro o de novedad se comprime, o a veces se expande en la memoria. El reloj mide ambas como idénticas. La experiencia las registra como completamente distintas. Esto no es un truco de la percepción, es una diferencia estructural. Existen dos tipos de tiempo. Está el tiempo del reloj, medible, divisible, tratado como si estuviera compuesto de unidades idénticas e intercambiables. Es el tiempo que rige los horarios, coordina los acontecimientos y avanza en intervalos ordenados y predecibles. Y luego está el tiempo vivido, el tiempo tal como realmente se siente, el tiempo que se estira cuando no ocurre nada y desaparece cuando ocurre todo, el tiempo que no puede dividirse limpiamente porque fluye como una experiencia continua y cualitativa, denso en algunos momentos, delgado en otros. Henri Bergson llamó a este flujo vivido y cualitativo duración. El tiempo del reloj trata cada minuto como equivalente, la duración no. La duración es densa o escasa según lo que la llena. Algunos momentos contienen más vida que otros. Algunas horas se sienten más ricas que meses enteros. El reloj nunca nota la diferencia. La experiencia siempre. Si el tiempo vivido puede estirarse o colapsar, entonces algo debe controlar su densidad. ¿Qué determina entonces cuánta experiencia cabe dentro de un momento? No experimentas instantes aislados, nunca lo has hecho. Cuando escuchas una melodía, no oyes notas separadas que aparecen y desaparecen una a una. Escuchas la melodía como un todo, un tramo de sonido que se mantiene unido. La nota que acabas de oír sigue presente de algún modo. La nota que viene a continuación ya es anticipada. El ahora en el que vives no es el filo de un cuchillo, tiene anchura, contiene un poco de lo que acaba de ocurrir y un poco de lo que está a punto de ocurrir. Es un tramo, corto, pero real. Experimentas continuidad, no puntos, y ese tramo puede sentirse denso o puede sentirse casi vacío. Algunos momentos están cargados de atención, novedad y detalle. Otros pasan tan livianos que apenas los notas. El reloj mide ambos como idénticos, la experiencia no. William James llamó a este ahora vivido el presente aparente, no el presente matemático, el instante que existe solo en la teoría, sino el presente que realmente habitas. El presente psicológico, el que tiene textura, peso y variación. Algunos presentes aparentes contienen más que otros. Más conciencia, más distinción, más vida. El reloj no nota la diferencia. Tú sí. Si el propio presente puede estar lleno o vacío, ¿qué le ocurre a medida que envejecemos? En la infancia, el futuro se siente vasto, no lejano, sino vasto, abierto de una manera que hace imposible ver sus límites. Hay más posibilidades de las que puedes contar, más tiempo del que sabes qué hacer con él. Eso cambia, no de repente, no de una sola vez, pero el futuro empieza a sentirse más cercano, no porque se mueva hacia ti más rápido, sino porque queda menos de él, menos años por delante que por detrás, menos puertas abiertas, el horizonte se estrecha y el tiempo empieza a presionar.
No es solo que los años pasen rápido, es que pasan en una sola dirección, hacia algo definitivo, hacia un final que siempre estuvo ahí, pero que antes no se sentía relevante. Por eso la experiencia de que el tiempo se acelera no es solo extraña, es inquietante, no es una rareza perceptiva, no es un truco de la memoria, es la presión sentida de la finitud, la estructura de una vida con límites que presionan contra la experiencia misma del tiempo. Heidegger sostenía que la existencia humana es fundamentalmente temporal, no porque existamos en el tiempo, sino porque somos tiempo. Somos seres orientados hacia un futuro que finalmente se agotará, y esa orientación lo modela todo, incluido cómo se siente el tiempo. El tiempo no solo avanza, se estrecha. Si esta sensación está ligada a la finitud, entonces no es solo emocional, es estructural. ¿Qué es entonces lo que realmente está cambiando en la experiencia misma? Lo interesante es que la neurociencia, sin intentar responder a preguntas filosóficas, termina describiendo lo mismo. El cerebro no registra la vida de forma continua, no almacena la experiencia como un flujo suave e ininterrumpido. En su lugar, divide la experiencia en eventos, segmentos discretos separados por límites. Cuando algo cambia, cuando cambia la atención, cuando se modifica el contexto, cuando ocurre algo inesperado, el cerebro marca un límite. Ese límite se convierte en un evento. Los eventos son aquello a lo que se aferra la memoria. Menos límites significan menos eventos. Menos eventos significan una memoria más delgada. Y cuando la memoria se vuelve más delgada, largos periodos de tiempo colapsan en retrospectiva. Esto se llama segmentación de eventos, y se corresponde directamente con lo que la filosofía ya había descrito. La densidad de eventos es la duración de Bergson hecha visible. El grosor de la memoria es la extensión de la mente de Agustín. El adelgazamiento estructural es aquello a lo que Heidegger apuntaba cuando decía que el tiempo presiona hacia adentro a medida que el futuro se estrecha. La ciencia confirma la estructura, no la reemplaza, pero también revela algo más. Si el tiempo se comprime porque se registran menos momentos, entonces la verdadera pregunta pasa a ser: ¿por qué la mente registra menos momentos a medida que envejecemos? La respuesta es simple y perturbadora. La vida adulta se vuelve repetitiva, los días comienzan a parecerse entre sí, las semanas siguen patrones predecibles, el trayecto diario es el mismo, las rutinas son las mismas, los entornos son los mismos, la infancia está llena de primeras veces, el primer día de escuela, la primera vez en bicicleta, la primera vez lejos de casa. Cada experiencia se distingue porque es nueva. El cerebro marca esos momentos como separados, se convierten en eventos, pero a medida que la vida se estabiliza, la novedad se desvanece. Has recorrido esa ruta 1000 veces. Ya has tenido esa conversación. Has estado en esa habitación, realizado esa tarea, visto ese rostro docenas o cientos de veces. Cuando las experiencias se repiten, el cerebro deja de tratarlas como eventos separados. Se difuminan entre sí, las distinciones se desvanecen, la memoria deja de registrar límites y ocurre algo más a nivel neuronal. A medida que el cerebro se enfrenta a los mismos patrones una y otra vez, sus representaciones de esas experiencias se vuelven menos diferenciadas. Las respuestas neuronales se aplanan. Lo que antes era nítido se vuelve generalizado. A esto se le llama desdiferenciación. No es que el cerebro esté fallando, es que se está adaptando. La repetición no exige detalle, así que el detalle se pierde, y cuando el detalle se pierde, los momentos dejan de destacarse unos de otros. Si la vida pierde distinción a través de la repetición, entonces esta sensación no es un defecto, es una señal. Entonces, ¿qué está señalando esta sensación? El tiempo se siente más rápido, la vida se siente comprimida, los años se derrumban hasta parecerse a lo que antes se sentía como un solo verano. Pero nada se ha acelerado.
El tiempo no se acelera. La vida pierde densidad. Lo que cambió no fue el reloj. Lo que cambió fue la densidad de la experiencia, la estructura de la memoria, la textura del presente, el peso de cada momento. La memoria se adelgazó. La duración colapsó. El presente se vació. El futuro presionó hacia adentro. Y la distinción se desvaneció. Esto no es un error perceptivo, no es nostalgia, no es el envejecimiento en abstracto. Es la experiencia sentida de vivir de una manera que ya no genera los límites, la novedad y la atención que hacen que el tiempo se sienta pleno. Agustín tenía razón. El tiempo existe en la mente y cuando la memoria se vuelve menos diferenciada, el tiempo mismo colapsa. Bergson tenía razón. El tiempo vivido puede adelgazarse y cuando la vida pierde riqueza cualitativa, la duración se reduce. James tenía razón. El presente tiene grosor y cuando nada nuevo lo llena, se vuelve casi transparente. Heidegger tenía razón. La finitud da forma a cómo se siente el tiempo, y a medida que el futuro se estrecha, el tiempo presiona. La ciencia lo confirmó. Menos distinciones significan menos eventos. Menos eventos significan una memoria más delgada. Y una memoria más delgada hace que los años se sientan como semanas. El problema nunca fue el tiempo. El problema es cómo está estructurada la experiencia, o, mejor dicho, cómo deja de estarlo, cómo se aplana, cómo se repite, cómo se difumina. Si el tiempo no se acelera, si la vida se vuelve más delgada, entonces la verdadera pregunta ya no es sobre el tiempo, es sobre cómo se existe dentro de él. Cuando la experiencia cambia, el tiempo vuelve a espesarse. No porque cambie el reloj, sino porque las nuevas experiencias crean límites, y los límites le dan a la memoria algo a lo que aferrarse. La duración regresa cuando la vida recupera distinción. Cuando la atención se profundiza, el presente se vuelve habitable. Los momentos dejan de deslizarse, el presente aparente se llena de detalles, conciencia y textura. Lo que era delgado vuelve a ser denso, no por esfuerzo, sino por presencia. Y cuando la finitud es reconocida, no evitada, no temida, sino aceptada, el tiempo gana peso. El futuro que se estrecha no es un problema. Es lo que hace que el tiempo importe, lo que hace que cada momento no pueda ser reemplazado por ningún otro. Esto no trata de ralentizar el tiempo. El tiempo nunca se estuvo moviendo en primer lugar. Se trata de vivir de una manera que permita al tiempo tomar forma, tener densidad, registrarse como algo más que un calendario que avanza. Aquellos veranos de la infancia no eran más lentos, eran más densos, llenos de novedad, atención y un futuro que se sentía infinito. La diferencia no era el tiempo, era la estructura de la experiencia dentro de él, y esa estructura no es fija. Responde a cómo se vive la vida, a cuánto cambia, a cuánto se nota, a cuánto importa. La mayoría de las personas sienten este cambio, pero pocas lo comentan. Si esto resonó contigo, tengo curiosidad. ¿Cómo se siente el tiempo para ti ahora? ¿Se siente más delgado, más pesado o algo completamente distinto? Deja un comentario. Me gustaría saberlo. Y si este video te resulta útil, dale me gusta y suscríbete también al canal. Gracias.